Hola, estando entonces en esta segunda parte sobre esta disertación sobre la llamada imputación objetiva en el derecho penal, queriendo aproximarnos al caso venezolano, quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte, y esta disertación virtual la estamos transmitiendo en abril, el 13 de abril de 2021, y la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte. Entonces, bueno, en la primera parte de nuestra disertación nos habíamos aproximado, nos habíamos adelantado algunas de estas variables frente al tema de la necesidad de la teoría de la imputación objetiva cuando se impide algún tipo de explicación en el entendido de las teorías que hasta ahora se manejaban en el ámbito del derecho penal. Es decir, hay que entender que el tema de la imputación objetiva está muy vinculado a una apreciación, digamos, dogmática del derecho penal, luego de haberse superado unas tantas escuelas que permitirían ese establecimiento de la responsabilidad penal en una perspectiva formal. Más o menos el desarrollo de esto es que, bueno, la explicación causalista era la inicial, luego una explicación finalista del asunto, aquella famosa expresión de von List: no existe ninguna causa invidente, toda causa está concebida en atención a una finalidad. Pero ulteriormente se ubica esta teoría de la imputación objetiva, de neto origen alemán. Algunos lo atribuyen a Klaus Roxin, pero en realidad hay una serie de autores que paralelamente han venido desarrollando esto. La necesidad, el efecto práctico del tema de la imputación objetiva es un poco para tratar de explicar el por qué no existe un ámbito de responsabilidad objetiva en el mundo del derecho penal. Fíjense que hablo de la imputación objetiva, ¿ok? Y la imputación objetiva más bien parece un juego de palabras, de alguna forma trataría de explicar el por qué no existe responsabilidad objetiva. Esa responsabilidad objetiva que implica la necesidad de adoptar el análisis de la culpabilidad, pero la asunción de la culpabilidad quizás no es el fuerte fundamental de la imputación objetiva, sino más que todo es la adecuación de la causa, la valoración, lo axiológico de la causa cuando se encuentra vinculada a otras o cuando es muy endeble para un resultado disvalioso. Entonces, entender lo de la imputación objetiva como un problema casuístico frente al caso en concreto, pero sobre la base de ciertas premisas que la he repetido hasta el cansancio. Uno, asunción del dominio del riesgo. ¿Quién lo tiene? Dos, ese riesgo es francamente concomitante, eficiente ante ese resultado. Tres, la conducta tiene igual nivel de carácter disvalioso frente a ese resultado. Tiene la misma jerarquía en la desprotección de ese mismo bien jurídico. ¿Era la aflicción de la corporeidad personal o era la pérdida de la vida? No era más que dañar a alguien en concreto, un bien material, pero no una aflicción frente a muchos. Entonces, obviamente que el tema de la imputación objetiva pasa por explicar de alguna forma el tema de la causalidad. Y para ello, uno tendría que, casi históricamente, que ubicarse en teorías. En primer lugar, la llamada teoría de la equivalencia de condiciones, von Bury, del año 1873 aproximadamente, aunque hay autores previos de la década del 1840 frente al tema de la imputación. Es decir, la teoría de la equivalencia de condiciones nos hace afirmar que no es solamente una causa, sino que pueden haber muchas causas que conduzcan a un resultado y que por lo tanto lo importante
es lo que se llama la supresión mental de una condición, lo que se denomina la conditio sine qua non, con la famosa explicación. Si le quitamos mentalmente, si hacemos el juicio mental y le quitamos esa causa, el resultado de igual forma se hubiese dado. ¿Ok? Es decir, si no hubiesen ingresado los atracadores al banco con el propósito de lograr ese delito contra la propiedad, el delito se hubiese dado. Bueno, si mentalmente esa parte de la película la suprimimos, bueno, obviamente que esa es la parte, eso es lo que conduce, esa es la causa que eficientiza ese resultado y que por lo tanto le conduce una responsabilidad. Es decir, frente a muchas causas tenemos la conditio sine qua non, la causa fundamental. ¿Ok? Pero claro, ello no permitiría explicar, por ejemplo, el tema del delito concausal, en la cual alguien eficientizó una causa, al final no condujo a un resultado, pero sabía de la eficiencia de su medio. Lo que no sabía era la incorporación de la otra causa que iba a conducir inexorablemente al resultado querido. ¿Ok? El problema de la preterintención, por ejemplo, llegar a un resultado de mayor envergadura sobre la base de un propósito inicial doloso, igual de doloso, pero con una voluntad de aflicción inferior. Entonces, aquí no es un problema de ubicar causa eficiente o conditio sine qua non, sino cómo valorar esa pluralidad de causas frente a un resultado. Entonces, la teoría de la adecuación, que es una especie de arreglo de esta teoría de la equivalencia de condiciones. Ok, vamos a suprimir toda la condición, la que no es relevante, pero la que es relevante es la que es relevante de un punto de vista típico. Y entonces, por ejemplo, Belsen nos hablaba lo que para el hombre prudente y objetivo, que puesto en el momento de la acción, ex antes, con todos los conocimientos de la situación que tenía el autor al actuar o que debía haber tenido, entiende que era probable o previsible objetivamente tal resultado típico. Fíjense dos detalles que hay allí frente a la teoría de la adecuación. Uno, el problema de la previsibilidad, que casi es una categoría casi matemática. ¿Ok? Se habla de que la proporción es la porcentualización de un riesgo, en primer lugar. Es decir, de alguna forma, un entendimiento posible, pero además realizarlo antes de que el hecho se haya cometido, no consideraciones posteriores. Oye, vamos a responsabilizarlo porque no solamente que la mató, sino que escondió el cadáver, y que por lo tanto haber escondido el cadáver le otorga mayor o menor responsabilidad. No, vamos a verificar frente a la circunstancia de haber matado antes. Pero es que también hay consideraciones que se conducen a una asunción posterior. Por ejemplo, una estafa agravada que se realiza contra un ente de utilidad pública. Entonces es agravada, por lo tanto, porque yo dimensiono que el monto, que el dinero que yo estafé, que yo defraudé, iba a ser destinado a satisfacer necesidades públicas, ¿verdad? Entonces, obviamente que las circunstancias de los eximentes, de lo que no hace responsable a alguien, la existencia o no de condiciones objetivas de punibilidad, causa de exclusión de la culpabilidad, por ejemplo, el error, por ejemplo, la existencia de las causas de justificación, van a estar presentes frente al juicio de la imputación objetiva. Sigamos con este abordaje del asunto. Hay otra teoría, por ejemplo, la teoría de la llamada causalidad adecuada, que son especies de adendum de esta teoría de la conditio sine qua non. No toda condición que produzca un resultado
pueda ser considerada causa del mismo, sino solo aquello que conforme a la experiencia sea adecuada para producir un resultado típico. Entonces, fíjate, es un problema de experiencia, de buen vivir, de asumir una máxima de experiencia en el desarrollo de una conducta. Y por algo es que se entiende que el que comete un delito entre 18 y 21 años está la atenuante genérica del 74.1 del Código Penal, porque ha tenido poca experiencia, ¿verdad? Y uno diría, bueno, pero entonces, ¿cómo se explicaría la disminución de la responsabilidad penal del que ha cometido un delito teniendo más de 70 años de edad? Ya no es un problema vinculado a la imputación objetiva, es un problema vinculado a otra finalidad, la llamada finalidad de prevención general y de prevención individual de la pena. El problema de la regeneración personal, teniendo uno más de 70 años, como que es escaso, ¿no? Ante la poca probabilidad de vida. Ello es lo que permitiría un tanto la explicación del asunto. Pero es que a veces nos vamos a encontrar con una especie de equivalencias de bienes jurídicos. Es decir, ¿cómo entender que el disparo al tórax era solamente con un propósito laidendi o de lesionar, o era un propósito de muerte? Bueno, es un tema de experiencia en sentido global. Es decir, no hay que ser mucho experto en anatomía para poder encontrar el concepto de zona noble, ¿okay? De órganos vitales, órganos nobles en el ámbito del abdomen, en el ámbito torácico, ¿okay? Entonces, como una asunción de experiencia. Y allí están normas como, por ejemplo, el 60 del Código Penal: la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Es decir, una asunción como colectiva en sentido global de la relación causal frente a un resultado. ¿Ok? Entonces, obviamente que esto pasaría por ámbitos de ausencia de derecho, ¿verdad? Ámbitos muy precarios de ausencias de derecho, como por ejemplo permitir explicar bajo la teoría de la imputación objetiva quien realiza un deporte extremo, ¿verdad? El que de alguna forma realiza un deporte extremo con la ayuda del otro, lanzarse desde un puente tomado en la pierna por una liga, por hacer algo, ¿ok? El propio tema del fútbol, la realización de actividades realmente, bueno, está el tema de lo disvalioso de la conducta frente a un propósito. Es decir, mi conducta no se adecuaba disvaliosamente a un resultado, porque mi resultado no era lesionar ni matar a otro, ¿ok? En mi caso era la realización, en los casos nombrados, era la realización de un deporte. Entonces, fíjense que hay otra teoría, Metzger, teoría de la causa relevante, entre otros autores. La causa es solo aquella condición que al suprimirla mentalmente conduce a la desaparición del resultado, solo en cuanto este último se ha entendido como una categoría jurídica. Y por lo tanto, la responsabilidad penal para Metzger la descansaba en un nexo causal entre acción y resultado. Objetivo de él: la relevancia del nexo causal. Allí se la importancia de la valoración y el tema de la culpabilidad, que es en donde las escuelas no se ponen de acuerdo, porque la llamada teoría dual ubica la culpabilidad en la tipicidad, y siendo los dos elementos del delito la tipicidad y la antijuridicidad. Y en cambio la escuela tríptica ubica la necesidad de la diferenciación entre tipicidad, culpabilidad y antijuridicidad. Pero más que todo, esa escuela tríptica lo hace es en función de las contras, de lo que lo excluye. Los problemas de existencia o no de condiciones objetivas de punibilidad, por ejemplo, para ser responsable de delito de corrupción, el funcionario ha debido tener la asunción de administrar, guardar o custodiar. Si no es funcionario público, no sería responsable como condición objetiva de punibilidad. Las causas de justificación que hacen el hecho jurídico y no antijurídico, ¿ok? Entonces se ubican en compartimientos estancos, a cada una por su cada una. Bueno, estimados, entonces,
Fíjense que para hablar de los principios generales de la imputación objetiva, ¿ok? De nuevo, repito hasta el cansancio, se imprime la idea de la creación de un riesgo que sea rechazado jurídicamente y que haya sido la causa del resultado, causa concomitante. ¿Ok? Por ejemplo, la acción ha creado un riesgo. Ello venía del ámbito de la teoría de la equivalencia de las condiciones, pero el riesgo es reprochable, jurídicamente desvalorado, tanto así que conlleva una sanción en la descripción del tipo y ello plasma el resultado típico. Por ejemplo, esto implica la necesidad de analizar los elementos, y aquí el elemento es fundamental, la palabrita causación, esa relación de causa-efecto. ¿No sería responsable el que organiza un concierto si en ese concierto hay tráfico de drogas o los que asisten al concierto estafan a los dueños del hotel de la ciudad en donde se realizó el concierto porque se fueron sin pagar o incurren en delitos culposos o hasta dolosos por la vía del dolo eventual en materia de conducción de tránsito para la realización del concierto? Es decir, hay riesgos que asume el organizador del concierto de una forma determinada, clara, concreta, ¿ok? Es decir, lo máximo que le es permitido o que le es exigible, bueno, tener vigilantes a la puerta del concierto para ver si alguien ingresa con arma, revisar una cartera, a ver si ingresa con droga, pero si la droga se lleva dentro de una cavidad personal, bueno, hasta allí no llevaría esa asunción del riesgo por parte del organizador del concierto. Es decir, el tema de una asunción de experiencia en una pauta normal en la realización del hecho. ¿Ok? Entonces, es decir, no es solamente un tema de comprobación de nexo causal, sino verificar cuáles son los criterios para los cuales queremos imputar a alguien. No solamente una noción de causalidad per se, sino, de nuevo, un análisis axiológico, valorativo del resultado en su contraste con la aflicción del bien jurídico. Entonces, fíjense, esa verificación entre acción y resultado obviamente impone una depuración de causales. Es decir, hay que ir como dejando de lado, defenestrando circunstancias, como quien saca punta a un lápiz, ¿verdad? Y va quedando una punta al final, la punta del iceberg, que permite ubicar ese riesgo en cabeza de alguien y qué impronta tiene ese riesgo en función de un resultado. Es decir, en la teoría de la imputación objetiva no se pueden asumir consideraciones maquineístas, ni maquinistas ni maniqueas, ¿ok? Es decir, implica obviamente una asunción de valoración. Ejemplos: alguien dispara contra otro con ánimo homicida y lo hiere de tal forma que hubiera muerto a consecuencia de ello, de no haber sido intervenido quirúrgicamente. A continuación, sin embargo, en la operación se utiliza un bisturí infectado que determina una infección que lleva a la muerte del paciente. ¿Seguirá siendo responsable el homicida a título de homicidio intencional, esta vez en grado de frustración? Y el otro, el médico, por homicidio culposo, o sería ese homicida inicial por la vía del homicidio concausal. Bueno, obviamente que el riesgo tiene que ser tomado en cuenta frente al caso en concreto. Fíjense la noción de frustración en nuestro Código Penal. Se habla de por causa o por circunstancia independiente a la voluntad de la gente. Es decir, por causa era que
El medio era esencialmente inidóneo. Ello nos ubicaría en la tentativa, por circunstancia, por un factor externo. Pero sin embargo se sigue responsabilizando. ¿Por qué? Bueno, puesto que se puso en peligro un bien jurídico. ¿Ok? Que sería la hipótesis frente a este caso. Siendo el otro responsable por ese homicidio en aflicción del cumplimiento del objetivo deber de cuidado. Entonces, se suele decir que en la teoría de la imputación objetiva, de nuevo, repito, verificar el peligro jurídicamente relevante si es atribuible al autor y si ese peligro en su ejecución ha conducido al resultado típico. Es decir, un resultado causado por el agente solo se puede imputar al tipo objetivo si la conducta del autor ha creado un peligro para el bien jurídico no cubierto por un riesgo permitido, conforme lo establece esta cita de Jacob. Yo quisiera irles abordando algunas vinculaciones del Tribunal Supremo de Justicia de la jurisprudencia patria frente al tema de la imputación objetiva. Por cierto, no son muchas. Por cierto, hay mucho desentendimiento. Y por cierto, hay la admisión en concreta por parte del propio Tribunal Supremo de Justicia, cabeza del Poder Judicial en Venezuela, sobre la complicación de la teoría de la imputación objetiva. Por ahí se dice que a confesión de parte, a relevo de prueba. ¿Ok? El propio máximo tribunal queriendo abordar el tema de la complicación de la teoría de la imputación objetiva para poder ser utilizada en el establecimiento de la responsabilidad penal. Fíjense, en un voto salvado que le hace el entonces presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia a la sentencia 186 de abril de 2002 de la Sala de Casación Penal, el magistrado, el doctor Angulo Fontivero, indica: los actos humanos tienen un disvalor porque son previsibles y por tanto ordenables a un fin. Ello motivó el surgimiento de la escuela finalista y la recentísima tesis de la imputación objetiva de la culpabilidad, cuyas bien complicadas esencias que afectaron hasta el conocimiento en la teoría de la causalidad son de muy difícil comprensión. Escuchen, las palabras dichas por el propio presidente de la Sala de Casación Penal. Es decir, que la teoría de la imputación objetiva es de muy difícil comprensión. Una especie de ámbito relegado, ¿verdad?, a un club de diletantes dogmáticos, ¿verdad?, una especie de conocimiento etéreo superior, ¿verdad?, una especie de andamiaje dogmático cuasi filosófico en el asunto, en las propias palabras del presidente de la Sala de Casación Penal de entonces. Peor aún, dice él, y aquí se refería a el sistema de jurados, al tema de la participación ciudadana. Es decir, como queriendo decir, si la teoría de la imputación objetiva es tan complicada para ser entendida hasta por propios abogados y jueces, ¿cómo no lo será frente al sistema de jurado, ¿verdad?, en donde no se exige un conocimiento jurídico, o el sistema de los escabinos como derivado del sistema de jurado con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal de noviembre de 2001. Dice Angulo Fontivero: peor aún, ponerlo a juzgar solo acerca de si alguien es culpable o inocente, como si fuera poco, pues la culpabilidad es la materia más delicada del derecho penal y por tanto versa sobre una imponente y sustancial cuestión jurídica, por lo cual es falso que solo juzgarán hechos. Sí es cierto, asomar el tema de la imputación objetiva obviamente no implica solamente un tema de causación de hecho,
implica obviamente asumir, entender a partir de prueba la noción de culpabilidad, que la propia, por cierto, el propio Tribunal Supremo de Justicia, a partir de la sentencia de 2011 sobre el dolo eventual, ha venido como bifurcando el tema de la culpabilidad dolosa en un dolo de primer grado, dolo de segundo grado, dolo de consecuencia necesaria, dolo eventual, y además encontrándonos con esa contra que sería la existencia de una culpa consciente, y si es que pudiéramos hablar de una culpa, perdón, de una culpa inconsciente, y si es que pudiéramos hablar, perdón, de una culpa consciente, y si es que pudiéramos hablar de una culpa inconsciente, vinculado obviamente al tema del nexo causal. Es obvio que el tema de la imputación objetiva sirve para explicar todas estas variables de la culpabilidad, que no es solamente algo vinculado a la propia culpabilidad per se, porque serviría para explicar, por ejemplo, por qué se habla de grados de culpabilidad en el ámbito de la responsabilidad culposa y por qué se habla de culpa grave, de culpa lata y de culpa leve. Obviamente es un problema de dominio del riesgo. ¿Y por qué se habla de la diferenciación sancionatoria entre homicidio preterintencional, homicidio concausal, o inclusive los propios subtipos en el ámbito del homicidio? Y no quiero solamente abordar los típicos ejemplos de la imputación objetiva en el ámbito del homicidio, porque así como creo que en el ámbito del dolo eventual también es posible abordarlo hasta en delitos contra la propiedad, habida cuenta una descripción culposa y una descripción dolosa de determinados delitos. Pero aquí el andamiaje de la imputación objetiva es, de nuevo repito, valorar, graduar el dominio del riesgo y dos, lo disvalioso de la conducta con respecto al resultado. Veamos otra sentencia de la Sala Constitucional. Esta es interesante. Es la sentencia 1676 de agosto del año 07. Las cuestiones de fondo, que evidentemente se ameriten un debate probatorio, solo podrán ser objeto de análisis en la fase de juicio del procedimiento penal ordinario, toda vez que es en ella en donde se manifiesta en su esplendor los principios de inmediación, concentración, contradicción y oralidad que informan el proceso penal. Tales cuestiones serían, por ejemplo, los juicios de imputación objetiva y de imputación subjetiva, lo cual se lleva a cabo en sede de tipicidad. En estos casos se exige necesariamente la realización del debate probatorio a los efectos de acreditar la configuración del injusto penal en el caso concreto. La oportunidad para tal actividad probatoria solo se puede materializar en la oportunidad del juicio oral y público, toda vez que es la fase natural del proceso para la recepción y la valoración de la prueba, no siendo ello posible en la fase intermedia. Esta sentencia es interesante porque quiere como casi ubicarnos que si la respuesta es por la teoría de la imputación objetiva, pues necesariamente tiene que darse el debate probatorio. Es decir, que planteamientos de imputación objetiva a los efectos de negar responsabilidad penal no pudieran ser abordados en una fase preparatoria o en una fase intermedia, puesto que ameritaría necesariamente la verificación de la eficiencia probatoria. Es decir, no es simplemente un problema de licitud, necesidad, pertinencia de la prueba, sino es un problema de eficiencia. Ahora bien, yo siento que en esta sentencia se ha confundido el llamado juicio de imputación objetiva frente al tema de la demostración del aspecto objetivo del delito, que es la causación, y la demostración del aspecto subjetivo del delito, que es el tema de la culpabilidad, siendo que, repito, el tema crucial de la imputación objetiva no es más que todo una objetivización y una subjetivización en función de la culpabilidad, sino en la valoración, en la graduación de dominio del riesgo y la equivalencia de las condiciones en el sentido, perdón, y la equivalencia de la actuación del resultado, de lo disvalioso de un resultado en función de una conducta, ¿ok? Que a lo mejor ello necesariamente sí se verifique en juicio, pero es que puede ser que el desencuentro surja a partir de la propia descripción de hecho acusado. Es decir,
un fiscal que asevere que si alguien se llevó un bolso similar al suyo en un transporte público, ya tenía un propósito de aflicción de la propiedad. Entonces, dejando de lado el tema del error, siendo que, bueno, obviamente por la llamada imputación objetiva, tendríamos que asumir que, bueno, será no o sí un dominio del riesgo el tomar un bolso que es similar al de muchos bolsos que se encuentran en un transporte público. Bueno, si hay muchos bolsos que son similares y que son ubicados en un estante, alguien ya ha asumido un dominio del riesgo y puede entender que puede tomar el bolso que no es suyo. ¿Okay? Y ello, si es disvalioso frente a un resultado, en la impronta de que si toma un bolso que pueda ser diferente al suyo para disfrutar el contenido de ese bolso, esté asumiendo un concepto hasta de dolo eventual en la propia realización del hecho. Entonces, es decir, esto de entenderlo solamente a partir de prueba, siendo que el fiscal está... esto es lo que describe en el hecho y que ameritaría una prueba, bueno, esto se podría despachar perfectamente previo a la realización del juicio sobre el debate de la prueba. Y veremos decisiones de del propio Tribunal Supremo de Justicia que parecen contradecir a este criterio de la necesidad de que el juicio de imputación objetiva se verifique solamente, valga la cacofonía, en fase de juicio. Las mejores decisiones en materia de imputación objetiva en el ámbito venezolano han surgido a partir de tribunales de instancia, decisiones que provienen, por ejemplo, de cortes de apelaciones. Esta es una, Sala 10 de la Corte de Apelaciones de Caracas. Por cierto, que es una sentencia que fue confirmada por la Sala Constitucional cuando se solicitó la revisión en la sentencia 1535 del 9 de noviembre del año 09, pero esta proviene de la Sala de Casación Penal de Caracas, de la Corte de Apelaciones Penal de Caracas en su Sala 10, ¿ok? Y el delito fue calumnia específica y simulación de hecho punible. No le voy a mencionar el imputado en este caso, ahorita un próspero empresario en el ámbito de la comunicación en Venezuela. Entonces dice la Sala de Casación Penal, es preciso determinar si dicho comportamiento ha creado un peligro jurídicamente desaprobado que ha realizado en el resultado típico, es decir, como lo plantea a grandes rasgos la teoría de la imputación objetiva. Es decir, casi que asumir la imputación objetiva a grandes rasgos, sin ir a su especificidad. Y entonces dice la Corte de Apelaciones que estos dos serían los elementos: la creación de un riesgo típicamente relevante, es decir, la infracción de una norma de cuidado penal que previene una clase de riesgo conforme a la finalidad de la norma, y la realización del riesgo en el resultado prevenido verificable ante la existencia de la relación de causalidad entre conducta y resultado. ¿A qué conclusión llegó la Sala 10 de la Corte de Apelaciones Penal de Caracas, que se fue por la vía de la imputación objetiva para ratificar un sobreseimiento? Recuerden que en este caso el delito imputado era calumnia específica y simulación de hecho punible. Dice la Sala de Apelaciones, la conducta desplegada por este fulano no creó riesgo jurídicamente relevante de lesión de un bien jurídico, ya que la relación inicial entre él y la víctima fue con ocasión de la prestación de servicios profesionales, la cual, al no ser satisfecha por las partes, condujo a expresiones de manifestación disconformes, como fueron: con el prestigio de una persona no se juega, así que prepárate. Ahora, ¿cómo puedo dudar que no estás implicado? Me presentía, ¿por qué eres tan desleal? Motivos por los cuales lo procedente de ajustado de derecho era dictar el sobreseimiento. Es decir, se entendió que esta conducta no vulneraba el bien jurídico protegido por la norma en el riesgo presente inherente en la realización de la conducta. Esta otra es muy interesante, mis estimados. Esta de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones Penal del Zulia, del 21-11-14, ratificado por la Sala Constitucional
en la sentencia 1130 del 14.815. El dueño de un hotel, después de las 6 de la tarde, en la piscina del hotel no hay cuidador, no está permitido el ingreso de nadie, y llega el niño y ante la majestuosidad de una piscina, después de las 6 de la tarde, se baña en la piscina y se ahoga y muere. La teoría de la imputación objetiva, nos dice la Sala 1 de la Corte de Apelaciones del Zulia, la cual ha sido la más aceptada por la dogmática penal a la hora de determinar cuándo una conducta es causa del resultado. Esta teoría parte de considerar que no basta con la mera causación de un cierto resultado para que el mismo pueda atribuírsele a una conducta, sino que además es necesario determinar si dicho resultado es objetivamente imputable al individuo. Solo es imputable si ha estado comportando un ataque a un bien jurídico penalmente tutelado, si dicha conducta ha creado un peligro jurídicamente desaprobado y finalmente si ese peligro creado se ha materializado, un peligro, un resultado concreto. De esta manera, el nexo de causalidad, es decir, la relación de causalidad entre la conducta y el resultado, también se ha realizado en el hecho concreto. Entonces, fíjense en el caso en concreto, según la Sala de Apelaciones, al ajustar los conceptos anteriormente plasmados en relación al delito de homicidio culposo y lo que se entiende por nexo causal, la puedo decir, esto fue una decisión de amparo, no estableció el grado de participación de su defendido en el delito imputado. La muerte del niño no es objetivamente imputable como causa directa de alguna acción o omisión del ciudadano, pues las circunstancias que rodearon al hecho no eran conocidas por el imputado y no le eran previsibles, porque son elementos ignorados y no calculados. Pues el niño aún se encontraba en la piscina después de las 6 p.m. sin saber nadar, utilizando la piscina a una hora no permitida, con consentimiento de su cuidador o responsable, pero sin vigilancia, siendo que las acciones que llevaron a producir u ocasionar su muerte no se encuentran en relación directa o indirecta con el imputado. Es decir, no existe la relación de causalidad entre la muerte del infante y la conducta desarrollada por el ciudadano. Existe una cadena causal que produjo el resultado de muerte del niño, que es independiente de la conducta del imputado, pues ello no puede atribuirse al hecho como presidente del hotel. Entonces, el dominio del riesgo ha de ser concreto, presente, individualizable, ¿ok? Bajo esta conformación. Hay otra de la Corte de Apelaciones de COGEE, y entonces nos dice que el juicio de imputación objetiva está vinculado a analizar objetivamente sujeto activo, conductas y formas de medio de acción, el resultado y la relación de causalidad, y el juicio de imputación subjetiva en sede de tipicidad está vinculado a la voluntad que rige la acción. Es decir, como un problema de causación versus culpabilidad. Bueno, mis estimados, obviamente que en 2 sesiones de 40 minutos todo ello no pudiera ser abordado en un sentido global. Gracias por su atención y a su orden en mi correo o en la página, en el canal YouTube, para responder las preguntas que a bien tengan. Gracias.